del Banco Central y ha sido consultor del Fondo Monetario Internacional. A ese hay que decirle, Sion Tío. Sí. Buenos días, señora Apolinar, y bienvenido a la opción de la mañana. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Mire, ¿por qué el presidente Abinader en su discurso ahora, en el último, dice que encontró el país quebrado? ¿Por qué? Bueno, eso habría que preguntárselo a él y habría que preguntárselo al gabinete que le dio la información al presidente. Eso no lo puedo saber yo. Ahora bien, ellos sí dijeron en Estados Unidos, justamente cuando se planteó la colocación de los bonos, que la República Dominicana estaba muy bien, que había estabilidad macroeconómica y todo lo que ellos le han comprado al Banco Central. Es decir, que si ellos dicen en un sitio que la cosa anda muy bien para colocar unos bonos, no sé por qué aquí dicen que estamos en quiebra. Entonces eso habría que preguntarle. O sea, que hay una contradicción. Efectivamente, o sea, con el interés de colocar unos bonos, entonces se dice que la economía dominicana anda muy bien. Y sencillamente para darle divisas al Banco Central se toma un préstamo de 3.800 millones de dólares. Claro. Y posteriormente sale el gobernador del Banco Central diciendo que tiene muchos dólares. Entonces yo no entiendo cómo es posible que si hay que tomar prestado porque las exportaciones efectivamente no rinden suficientes divisas para alimentar ese sistema de protección del peso dominicano, que es sencillamente un negocio. No hay, suficiente generación interna de divisas para que el Banco Central pueda exhibir cierta estabilidad en el mantenimiento costosísimo del tipo de cambio que le conviene mucho a los negocios dominicanos de importación. Don Apolinar, buenos días. Buenos días. Sí, un gran placer saludarle. Como usted es un economista riguroso y se expresa siempre con todo su aval científico, yo quiero que usted me explique lo siguiente. Por ejemplo, yo viví en Chile 5 años y Chile es un modelo americano de América Latina con un equilibrio excelente y no crece 6.5 de Producto Interno Bruto. O sea, yo quiero que alguien me explique, don Apolinar, ¿cómo es que la República Dominicana, con estas asimetrías, puede decir y sostener que aquí hay un crecimiento del Producto Interno Bruto de 6%, de 5.7%, si las economías del mundo modélicas no llegan a 4%? Yo nunca he podido entender eso. Bueno, eso es sencillo. Usted, si vivió en Chile, debe saber que las cuentas nacionales no las hace el Banco Central de Chile, sino que la hace una oficina de estadísticas, es decir, como la ONE aquí. Entonces, en este caso, el Banco Central es quien calcula las estadísticas de crecimiento. Y fíjese, quien ha calculado siempre de manera muy, distendida el crecimiento dominicano, ha permanecido en esa posición más de 20 años. Entonces, en ese caso, usted tiene que, ese es el juicio que yo tengo, de que quien crea las estadísticas y sencillamente la visión de que nosotros tenemos una economía que crece más que todas, es evidentemente el Banco Central. Entonces el Banco Central tiene ahí una contradicción que se le ha señalado en muchas ocasiones. Hace una programación monetaria que se fundamenta en el crecimiento del producto y el Banco Central es quien calcula el producto. El Banco Central tiene la misión por su ley de creación o la ley monetaria y financiera vigilar la inflación, pero él es que calcula la inflación. Entonces, desde ese punto de vista, las cifras se acomodan a la visión del Banco Central. Pero la acomodan bien, don Apolinar. Oye, la acomodan bien porque es muy... discúlpeme, bien no. Lo que pasa es que usted es el que va al supermercado y usted sabe... Usted es el economista. Y usted sabe que
ahora durante esta pandemia el crecimiento de los precios es muchísimo mayor que el que plantea el Banco Central. Eso es una locura. Mira, don Apolinar, yo estoy derrotado moralmente con el sistema económico de este país por lo siguiente. Michael habló de la economía chilena. Perú, Chile y otros países le devolvieron a los trabajadores en esta pandemia parte de los ahorros del fondo de pensiones. El Estado Dominicano, con Danilo Medina a la cabeza, le dijo a este país que eso no era posible. Sin embargo, esa Junta Monetaria le aprobó de ese dinero 140 mil millones al pasado gobierno de los fondos de los trabajadores y se usó como argumento a los verdaderos dueños, que somos nosotros. No se nos podía devolver eso porque eso iba a ser inflacionario. Yo entiendo que si la economía está inyectada de recursos, se supone que la economía se mueve. Entonces, ese argumento que se utilizó para descalificar a los trabajadores de recibir un porcentaje, aunque no fuera el 30, póngale el 20, para los trabajadores sí era inflacionario, pero para el gobierno pasado no era inflacionario. ¿Cómo usted ve esa actitud del Banco Central? Mira, yo no voy a calificar porque en un artículo que escribí no estuve de acuerdo con la entrega de esos recursos a los trabajadores porque eso iba a perjudicar el salario exiguo que recibirían con ese sistema de pensiones. O sea, si encima de eso tú le quitabas parte del capital que ellos estaban utilizando para incrementar la posibilidad de recibir algún tipo de monumento que le permitiera siquiera vivir, entonces no era justo que eso se hiciera. Ahora, voy a lo de la inflación. No es cierto que se iba a crear inflación. ¿Por qué no es cierto que se iba a crear inflación? Porque los monetaristas, es decir, los economistas que responden a la corriente de pensamiento de Milton Friedman y un montón de economistas, lo que dicen es que creen que todas las economías están creciendo a pleno empleo. La República Dominicana ha crecido mucho, pero sin embargo no ha estado cerca del pleno empleo, porque aquí hay muchísimos desempleados, y eso usted lo puede ver en las propias estadísticas. Y mano de obra barata fundamentada. Entonces, desde ese punto de vista, si usted tiene desempleo, si usted tiene muchísimos recursos que no están utilizados, entonces no es cierto que el hecho de que usted aumente la emisión monetaria va a crear inflación. Entonces, esa es la postura del Banco Central, que evidentemente condiciona el crecimiento de la emisión monetaria al hecho de que no quiere que esa emisión monetaria persiga dólares y que los dólares, ese incremento de la demanda, pueda tener un efecto sobre el tipo de cambio. Porque el tipo de cambio es la Virgen digamos santa, que cuida con mucho benemérito el Banco Central. ¿Por qué? Porque ahí hay un negocio y por eso lo cuida de esa manera. Entonces esa es sencillamente la explicación. No es una explicación de política económica, es una explicación de intereses. Don Apolinar, buenos días. William Capellán de este lado. Buenos días. Un saludo para usted. Gracias. Don Apolinar, usted habló del asunto de cómo se ha disparado la canasta familiar en promedio. De un supermercado de a marzo acá, los precios están que a cualquiera lo vuelven que pierde el juicio. La casa del terror. Sí. Entonces, ¿qué sugerencia, qué consejo usted como un experto en asuntos de economía podría dar a la gente del pueblo, a la gente de la calle que tiene que comprar porque tiene que vivir? ¿Cómo podría capearse o manejarse, aunque fuera discretamente, la economía hogareña en una condición como esta? Yo he dicho en más de una ocasión que, cada crisis le presenta a los diferentes países alternativas para enfrentar esa crisis. Sí, señor. Entonces, en esta ocasión, nosotros le hemos dado la espalda a la producción nacional. O sea, producir, no importar. Nosotros lo que queremos es producir. Usted quiere producir bienes que necesita el consumidor dominicano. Mire el campo dominicano. El campo dominicano ha estado abandonado por más de 30, 40 años. Así es. Pero, don Apolinar, sí. Perdóneme por favor y me disculpa ahí. ¿Abandonado por 20 o 30 años? Sí, claro. Sí. Y entonces, y me disculpa la ignorancia, eso de las visitas sorpresa, ¿qué fue?
La visita sorpresa no tuvo ningún efecto sobre el sector. Así es. No tuvo ningún efecto porque fíjese una cosa, si usted va a las cifras del Banco Central, Sí. en el tiempo de Balaguer, para decir un tiempo reciente, Sí. la participación en el producto del sector agropecuario dominicano era alrededor de 20%. Muy fuerte. Ok, ¿cuánto es ahora? Alrededor de 10%. Es decir, que ha habido una desagriculturización Claro de la que sí, economía dominicana. totalmente. Ha cambiado entonces Por la servicio, matriz. por servicio. Ujú. Entonces, ¿por qué lo hemos sustituido? Aquí estamos hablando mucho de que los sectores económicos deben fortalecer las interrelaciones que tienen entre ellos. Pero ¿qué ocurre con el sector turismo, por ejemplo, que dicen ahora que es la columna vertebral de la economía dominicana? Pero señores, ellos importan todo, o sea, desde la langosta que usted se come hasta las verduras que se comen. Entonces, ¿está favoreciendo eso a la relación con el sector agropecuario? No. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque sencillamente tienen exoneración de impuestos para importar todo. Claro. Pero Entonces, don Apolinar, entonces en este caso, escúchame Michael Miguel. No tuvo don Apolinar, hay una cosa que yo no comprendo. Están al grito los productores de huevos, los productores de hortalizas de invernadero, con esto de la parálisis del turismo, porque ellos le vendían a esos centros. ¿Cómo es que eso funciona? No, mire. El Banco Central tiene un cálculo que se llama la tabla de insumo producto. Esa tabla de insumo producto lo que establece es, lo que mide es la relación que tienen entre los sectores productivos. ¿Está bien? Es decir, lo que compra el turismo al sector industrial, al sector agropecuario, sí. al sector servicio, etcétera. ¿Está bien? La relación con el sector turismo es sencillamente cero. Dice esa tabla de insumo producto. Es decir, no existe, y si existe, porque no sale en el cuadro de tabla de insumo producto un número que usted pueda decir, es 3%, no es cero que aparece. Eso significa que no hay una relación entre esos dos sectores que sea fuerte. La relación más fuerte que tiene el sector turismo con algún sector de la economía dominicana es con el sector financiero. Sí. Entonces, eso es lo que dicen los datos del Banco Central. Apolinar, último de mi parte, última. Sí. Mire, yo soy animador y activista, y yo tengo una propuesta que se llama República Próspera, donde en ese diseño yo le doy centralidad al aparato productivo nacional. En una pandemia, en una época de pandemia como esta, yo veo que el señor Abinader, por ejemplo, dice, bueno, vamos a reactivar la economía. Y se basa en los bancos comerciales para reactivar la economía. Que sea un banco, que sea el sistema financiero quien preste a bajo interés, qué sé yo cuánto. Entonces yo no soy economista, yo creo que debería ser protagonista de esta época ese aparato productivo. Entonces yo no entiendo cómo vamos a recuperarnos si el manejo económico fundamental es un banco, cuando el banco, su espíritu es la alta rentabilidad y ya. Cobrar intereses. Mire, si usted lo ve desde la perspectiva del negocio, entonces usted se dará cuenta por qué el Banco Central coloca la expansión de dinero a través de los bancos comerciales. Es decir, se le presta 3% a un banco, está bien, y el banco lo puede prestar a 8%. Entonces ahí hay 5% de beneficio para los bancos comerciales sin hacer absolutamente nada. Sencillamente colocar unos recursos que ellos no gastaron un solo centavo para que el público lo llevara a los bancos comerciales. De tal manera que ahí hay una renta, no es un beneficio, es una renta, porque están generando beneficios sin hacer una inversión. Entonces, desde ese punto de vista, yo todo lo mismo, por ejemplo, usted ni nadie de los que están en la cabina puede ir al Banco Central y comprar un certificado. Todo usted lo tiene que hacer por la banca comercial. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Banco Central sencillamente emite un bono o un certificado a 10%
Y cuando usted lo va a comprar, a usted no le dan el 10%, a usted le dan 8%. ¿Cuánto se ganó el banco en ese? 2% sin hacer nada. Sin hacer nada. Entonces eso es un negociazo. Claro. Eso es un negocio. Claro. Eso es así. Quisiera saber, doctora Apolinar Veloz, economista, maestro, hay un temor en la República Dominicana a propósito de que recientemente se introdujo un proyecto de presupuesto que luego fue ya devuelto y que no se aplicará por el tema de que el país supuestamente está en quiebra, que no hay dinero y están buscando algunas vías de dónde obtener los recursos. Se ha hablado incluso de que cada vez que un gobierno se estrena, se embarca en una reforma fiscal. ¿Cree usted que en la situación en que estamos en este momento sea prudente, será obligatoria hacer esa reforma fiscal y cómo debería hacerse? Porque siempre también está el temor de que cuando se habla de reforma fiscal, lo único que se hace es incrementar los impuestos, pero a los contribuyentes, no a quienes realmente se le debe hacer. Mira, con respecto al presupuesto público y la forma de financiamiento, lo que pasa es que el gobierno no ha buscado realmente una solución. Y hay una solución muy fácil. ¿Y cuál es esa? Esa solución, no la que implementaron con Barrick, que fue chelear con Barrick, sino sencillamente lo que le hicieron fue que le adelantaran unos recursos. Está bien, le adelantaron unos recursos, pero eso no significa que ha resuelto el problema, porque el problema lo tendrá el año que viene, porque esos recursos no van a entrar. No van a estar disponibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Barrick Gold firmó una segunda enmienda con el gobierno dominicano donde se establece el nivel de precios a partir del cual se le cobran los impuestos, lo que se llama en el contrato el impuesto mínimo aplicable, el IMA. Entonces hay un porcentaje, por ejemplo, que se le cobra por la venta de oro. Entonces, Barrick Gold tiene como costo de producción, según las informaciones que ha dado, alrededor de $527 la onza. República Dominicana comienza a cobrar, no impuestos sobre el precio del oro a partir de $800. Es decir, que cuando el precio del oro estaba en $800, la República Dominicana recibía cero. No recibía un solo centavo. Y así va subiendo en rango de precios hasta que llega a una cifra escandalosa, o sea, de $3,000 la onza Troy. Que para poder cobrar tenía que estar la onza a $800. No, si te da $800 no cobra un centavo. La minera tiene un beneficio de aproximadamente 400 y tantos dólares, 300 y pico dólares por onza Troy, y la República Dominicana recibía cero. Entonces, ¿pero qué negocio es ese, Dios mío? Bueno, pues ese negocio está hecho, ese negocio fue firmado, eso se hizo una segunda enmienda y se le dio el contrato. Si ellos buscan ahí, efectivamente pueden conseguir, arreglando ese asalto legal al gobierno dominicano y cambiando al ese contrato dominicano. modelo. No cambiando el contrato, cambiando esa enmienda nada más. Solamente. Y se consigue, por eso, entre alrededor de 500 o 600 millones de dólares anuales. No que me dé adelante, no. Que me den lo que me corresponde por el oro que le pertenece a la República Dominicana. Entonces, es hacer racional algo que es totalmente irracional en este momento, de que yo tenga un beneficio limitado cuando el dueño del oro es la República Dominicana. Así es. Mire, hay una contradicción con la Constitución de la República. Voy a alimentar mi pregunta para ubicarlo bien. Mire, la Constitución establece que el Estado es responsable de salud, educación, vivienda, energía eléctrica. Sin embargo, desde la administración de Leonel Fernández, el Estado lo han hecho creer que es un Estado disque regulador y está perdiendo su función constitucional. Y Leonel Fernández comenzó la venta y regalo de dependencia del Estado. Y parece que el gobierno de Luis Abinader le va a dar continuidad a lo poco que queda del Estado. ¿Cuál es su visión o cuál es su preocupación en ese sentido? Mira, yo creo que a diferencia de todos los gobiernos que han precedido al de Luis Abinader, la presencia del sector privado en esta administración es abrumadora.
asusta. Asusta, ay, asusta, sí. preocupa entonces. Preocupa mucho. Entonces, el asunto es el siguiente. Luis Abinader ha propuesto la realización de las inversiones públicas a través de las asociaciones público-privadas y el reglamento de las asociaciones público-privadas, de esa ley 4620, establece que se va a hacer a través de un fideicomiso. Déjeme primero explicar lo que significa una APP. Sí. Una APP es un contrato de largo plazo, como por ejemplo la carretera Santo Domingo-Samaná, ¿no? Donde la gente piensa, o el gobierno piensa, que el sector privado va a traer dinero. No trae dinero. Lo que hace es lo siguiente. En la carretera Santo Domingo-Samaná hay un ingreso, y un ingreso que esa empresa va a tener durante 30 años. Entonces lo que hace a partir de ese ingreso es decirle al sector financiero, présteme tanto y yo lo voy a avalar con este contrato que yo tengo aquí, es decir, con un ingreso potencial en ese momento de la construcción para los próximos 30 años. Y la banca examina lo que es ese negocio y dice, sí, eso es verdad. No se mete a investigar cuáles han sido los parámetros utilizados para llegar, por ejemplo, a la circulación de esa carretera Santo Domingo-Samaná, y sencillamente hace el préstamo. Entonces, ese préstamo lo hace, obviamente que el gobierno, si hubiera tomado el préstamo directamente para hacer la carretera, le hubiera salido más barato, porque el gobierno generalmente, como es digamos, una entidad grande, entonces consigue recursos más baratos. Entonces, ya ahí ustedes ven que la asociación público-privada es un intermediario. Y cuando usted tiene un intermediario, cualquier cosa que usted compre, venda o construya siempre le va a salir más caro porque el intermediario tiene que sacar lo suyo. Exacto. Siempre. Sobre todo si el intermediario no es el constructor, que tiene que contratar otra persona, otra empresa que lo haga, y esa empresa tiene que contratar otra y otra. Al final, siempre, y eso pasó en Inglaterra, cuando Margaret Thatcher promovió las asociaciones público-privadas, Inglaterra tuvo 70 contratos de esa naturaleza. Sin embargo, por la presión popular, hoy en día solamente le quedan 4, y estamos hablando de Inglaterra. Don Apolinar, ¿ha habido en la historia dominicana de esas APP, Asociación Público-Privada, algún contrato que haya beneficiado al Estado o al país como tal? Bueno, en República Dominicana yo no conozco el primero. El primero que conozco es, porque todavía faltan conocer algunos contratos que no se conocen, están guardados todavía, de construcciones, que cuando esos contratos uno tenga acceso a ellos, pues podrá determinar si efectivamente han sido beneficiosos esas APPs. Lo que sí sabemos es que en el resto de América Latina, incluyendo China modificó lo que era la esencia del contrato APP. Y entonces es un contrato que beneficia al gobierno, porque ahí no se pueden tener beneficios si el gobierno no admite ese tipo de beneficios. Entonces, obviamente tú puedes usar una APP, pero la APP tiene que ser súper vigilada por la sociedad, porque de lo contrario todo le saldrá más caro. O sea, fíjese cómo ha salido, por ejemplo, la privatización de la salud dominicana. La mayoría de los dominicanos no tienen acceso sencillamente porque no pueden pagar. De la misma manera va a ocurrir si usted le entrega, por ejemplo, a una APP un contrato de administración de un hospital. Es decir, se va a morir la gente, los cementerios van a crecer. Ahí el APP va a tener que sacar su beneficio primero que todo, y esos beneficios van a tener que salir del bolsillo de la gente. Entonces, lo peor de todo es que también ese reglamento de APP establece que va a ser administrado por fideicomisos. Y fideicomisos es una forma, es legal, de esconder los activos que se administran, que solamente lo conoce el fideicomisario. Ni siquiera Miriam va a poder entrar a ver qué es lo que hay ahí en ese fideicomiso. Bueno, por eso la mayoría de las herencias en este país se dejan a través de fideicomisos. ¿Está bien? Entonces, entendido. Eso es lo que estamos fabricando en la República Dominicana. Doctor, aparte de eso, ya en otro orden, los fondos de pensiones y el margen de beneficio que reciben esas administradoras.
todos nosotros tenemos, unos más, otros menos, unos chelitos en esos fondos de pensiones. Pero el beneficio que significa cuando eso invierten en diferentes renglones de la economía, los intereses obviamente se distribuyen. Pero ese margen, ¿qué usted podría comentarnos a propósito de ese margen que reciben esas administradoras? No, a mí me parece que ese margen es exagerado en comparación con lo que recibirían los trabajadores al final de la vida útil. Es claro que ha habido una propuesta de modificación de esa ley para cambiar. Tienen un 30 y se hablaba de un 15, doctor. No, ellos hablaban, no, eso ya fue modificado, Okay. Lo del 30. Ahora ellos van a cobrar un porcentaje del total de los depósitos de la gente. Es decir, ahora tiene más beneficio que antes. ¿Cómo va a ser? Sí, entonces lo que va a recibir la gente evidentemente que es mucho menor, o sea, la tasa de reemplazo que usted va a tener cuando usted se retire, en el mejor de los casos podrá llegar a un 28%. Entonces, es decir, que si usted gana 10,000 pesos en su último salario, usted va a recibir 2,800, y eso me parece escandaloso. Pero, sin embargo, la regulación, que es la Superintendencia de Pensiones, ha hecho nada. Y el gobierno, a pesar de ese escandaloso nivel de ganancia que tiene la administradora de pensiones, ha hecho tampoco nada. De tal manera que nosotros estamos... Doctor, perdone que lo interrumpa, pero ¿y qué fuerzas actúan detrás para que eso continúe siendo lo mismo y no se logre cambiar? Bueno, pero usted tiene ahí la empresa privada, está metida de cabeza ahí. En el Palacio. Sí, entonces la empresa privada que me dicen a mí en este país que es más eficiente que el gobierno, pero sin embargo cada vez que yo veo el costo del servicio o el costo de un bien que tiene el sector privado, nosotros somos más caros que Estados Unidos. Exacto, comenzando con la energía. Mira, quiero preguntarle, doctor, estoy asustado. Final. Sí, hace días que yo estoy asustado, pero ahora me ha asustado más. El doctor Leonel Fernández está advirtiendo que el año 21 será de grandes estallidos sociales. Claro. Y eso que usted ha descrito, Claro. que yo no lo conozco, quisiera conocerlo personalmente. Yo no me gusta dar lisonja. Creo que usted es un economista que necesita este país en este momento. Es riguroso. No. Sí, Este es un hombre del pueblo, hermano. Este es un hombre que está hablando la verdad. Yo lo conozco. Aquí disfrazan las cosas. Se nos ha hecho creer. Nosotros no somos tan pobres. Nosotros lo que tenemos es una economía secuestrada. Mala de redistribución. Secuestrada. Pero yo les quiero preguntar, por una élite. mire, si seguimos empujando al país con más impuestos, con una energía eléctrica deficiente y triplicada, con alteración de precios fruto del agiotismo y una serie de cosas más, entre ellos 2.600 millones en un presupuesto para un peaje sombra. Si seguimos empujando al país, el doctor Leonel Fernández podría tener razones. Mire, eso sería una calamidad para el país. Ciertamente es posible que el empeoramiento de las condiciones económicas puedan hacer resurgir a un líder que no debe tener ninguna oportunidad política para acceder al poder otra vez. Yo no creo que lo que hizo el pueblo dominicano durante los últimos 3 años en este país se vaya por la estercolero, sí. No, nosotros dimos un ejemplo como pueblo de sacar a la peor administración, pero mejor organizada desde el punto de vista de la corrupción que ha tenido la República Dominicana. Santo padre, pero este hombre es... ¿Qué afirmación? Entonces, sencillamente, no es posible que ninguno de esos líderes de ese litoral pueda tener otro chance más en la política dominicana. Pero, evidentemente, que la política se hace a partir del dinero. Sí. Y ese grupo tiene mucho dinero. En ese ambiente usted incluye al mismo doctor Leonel Fernández. Claro que sí. Claro que sí. Leonel Fernández fue el artífice de tirar en sus primeros intentos de privatización 11,000 trabajadores a la calle,
suponiendo que iba a capitalizar los ingenios. Ahora no hay ningún ingenio, ni Nada. los rieles, Sí, ni los rieles. Los rieles se vendieron en Miami, Sí. ni los rieles. Neoliberalismo Quedan. puro. Entonces esa fantasía que tenía ese señor ya ha quedado demostrada que es bancarrota para el país. Así mismo es. Así Entonces, mismo es. ahora se acaba de hacer algo que realmente bueno, Sí. de darle a los cañeros que Su trabajaron pensión. por Sí. décadas, Sí. darle una pensión. Y no una pensión como le dio el gobierno pasado, sino subirle 3,000 pesos más. Ahora van a recibir 8 en lugar de 5. Sí, sí. Entonces, ese es un reconocimiento, pero ese reconocimiento que ahora carga este gobierno, lo carga también, Sí. digamos, a la gente, porque ahora no hay industria que puedan sostener la economía dominicana. Sí. Los emporios privados están produciendo azúcar. sí. ¿Por Sí, sí, qué? y mucha. Ahí hay Claro, eficiencia. claro. Hay eficiencia. Entonces, Lo entregó. Porque Oye, fue pero- un plan. Entregó el patrimonio. No, fue un plan Claro. desacreditar al Estado Claro. para agenciarse para precio de vaca muerta Claro. la propiedad del Estado. Entonces, yo me pregúntense ustedes cuánto cuesta una libra de azúcar Sí. en el mercado internacional monopolizada. y a cómo ustedes la compran Exactamente. aquí. Exacto. Entonces, si es así que vamos a tener No. empresas que no compiten, sino que se agencian al gobierno Sí, sí. para construir monopolios, Sí. entonces la República Dominicana tiene un solo camino. Sí. Excelente trabajo. Gracias. Excelente Eh, información que ha vertido acá en la opción de la mañana. Vamos. Economista Apolinar Veloz, Sí. realmente muy llano también. Michael Sí, y yo sí, nos sí. comprometemos a llevarlo al extremo Sí. extremo la Sí. semana que viene. Sí, sí, vamos a Este hablar es un poquito. economista. Porque, oiga, don Apolinar, lo que pasa es que los economistas dominicanos, Tienen una condescendencia con la oficialidad que son tiene madre. vaca. Lo vamos a llamar y le vamos a avisar a Polinar. Gracias, don Apolinar, por estar aquí en la opción de la mañana. Debemos hacer una breve pausa comercial. Les pedimos que se queden en sintonía porque regresamos en minutos con más contenido aquí en la opción. Estás escuchando la opción de la mañana para que el país se exprese.